amigos, bienvenidos. Yo soy José Diego García Fernández. Nos encontramos dentro del marco de actividades que se realizan en la Feria Virtual de Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión yo les voy a impartir el taller infantil de creación de personajes. Yo formo parte de Editorial Chipotle, una editorial que se dedica a la realización de cómics en la Ciudad de México. En esta editorial independiente, yo soy escritor del Manual del Perro Callejero y soy creador y autor de Días de Gato, Night of the Living Shed y Click. Bueno, comencemos. Y bien, les voy a explicar cómo vamos a trabajar en este taller, ya que vamos a dividir la información en dos partes. Aunque nos vamos a enfocar en lo que es el término del personaje, la primera parte de este taller estará enfocada a la teoría. En esta parte vamos a revisar términos y conceptos que son muy importantes para el desarrollo del personaje. Vamos a enfocarnos en términos como personaje, tipos de personaje, diferencias entre estos tipos de personaje, adjetivos, características físicas, características de comportamiento o de personalidad, y posteriormente vamos a ver algunos conceptos como lo son bocetaje y referentes. Estos son muy importantes ya que están enfocados a la investigación y a la creación. Mientras más información recopilemos, mejor quedará nuestro personaje, ya que tendremos más información con cuál trabajar y definir al mismo. Ya veremos esos términos en su debido tiempo. Ahora sí que por partes. Bueno, a partir de eso, vamos a ver un poco más de nuestro método de trabajo. Esto es importante, ya que nosotros estaremos revisando cómo es que abordamos toda esta parte teórica y posteriormente empezamos a desarrollar la parte práctica o de dibujo, que es la que todos queremos empezar a trabajar porque es la más divertida. Bueno, como les he dicho, en esta segunda parte nos enfocaremos a revisar todo el conocimiento adquirido, toda la información que ya recopilamos y empezaremos a desarrollar a nuestro personaje. Trabajaremos en un ejercicio que yo he desarrollado. Es un ejercicio que he ido trabajando a su tiempo. Poco a poco lo he ido perfeccionando a partir de ir experimentando un poco, platicando con algunos otros colegas del área de ilustración y cómic. Y bueno, en este método es sumamente importante enfocarnos en como les he dicho, toda la información que ya recopilamos anteriormente. Para este ejercicio vamos a emplear el siguiente material. Por favor, tome nota. Vamos a requerir lápiz, papel, una hoja de papel bond, papel, o si tienen un cuaderno o si tienen alguna libreta donde les guste trabajar. Si ustedes se sienten cómodos, por favor, adelante, pueden hacerlo en la libreta o en el papel suelto si ustedes así lo deciden. Necesitaremos goma, sacapuntas. Si ustedes gustan, pueden emplear pluma o bolígrafo. Y esto es opcional, también pueden trabajar con colores de madera, pueden trabajar con plumones o crayolas o cualquier otro tipo de material con el que quieran realizar los acabados. Ahora sí que ponerle mucho color a sus personajes con el que ustedes se sientan cómodos. Por favor, esto ya es decisión de cada uno. Ahora sí que ahí es donde nosotros empezamos a tomar decisiones para que nuestro personaje quede lo más increíble posible. Y bien, pues ahora sí que vamos a empezar a trabajar y espero se diviertan muchísimo. Los personajes nos ayudan a contar historias. Ellos realizan las actividades o acciones que le dan continuidad a la historia. Vamos a revisar los tipos de personajes y algunas de sus características principales.
Personaje principal o protagonista. Contamos su historia. Nos enfocamos en lo que le sucede. Vemos cumplir sus metas y objetivos. Pasa por problemas y retos que deberá resolver a lo largo de la aventura. A este tipo de personaje lo conocemos comúnmente como el héroe de la historia. Antagonista. Enfrenta o confronta al protagonista. Regularmente se le conoce como villano. El protagonista y el antagonista nunca se ponen de acuerdo y siempre discuten. El antagonista pelea con nuestro protagonista, pues tiene metas distintas. Un ejemplo es que el protagonista quiere salvar al mundo y el antagonista quiere conquistarlo. Personaje secundario. Su función es dar apoyo a los personajes principales y o a los antagonistas. Conforman parte del elenco de la historia. Son personajes que ayudan a otros personajes y son importantes, pero no llegan a ser personajes principales. Personajes de relleno. Ayudan a establecer la sociedad o el mundo que construimos. Su función es servir de ambientación. Nos permiten entender mejor el lugar donde pasa la historia. Estos personajes pueden interactuar con todos los demás personajes de la historia, y su importancia radica en una o pocas acciones. Pasan casi desapercibidos, por considerarse parte del escenario, o lugar donde pasan las cosas. Algunos personajes que pueden ser considerados protagonistas serían Tanjiro Nezuko de Demon Slayer, Batman, Mabel Dipper de Gravity Falls, Meow Meow o Wonder Woman. Algunos personajes que pueden ser considerados antagonistas son Muzan Kibutsuji de Demon Slayer, el Joker de Batman, Bill Cipher de Gravity Falls, Cheetah y Maxwell Lord de Wonder Woman. Y por supuesto el Malik Noki. Podríamos considerar a personajes secundarios a los pilares de Demon Slayer, el tío Stan o Wendy de Gravity Falls, el comisionado Gordon o Alfred de Batman o Steven Trevor de Wonder Woman. Claro, y Pincel y el escuadrón ratón de Días de Gato. Con los personajes de relleno podríamos considerar a las personas que son salvadas por la heroína o el héroe. Digamos que nosotros somos protagonistas. Todas las personas con las que convivimos durante nuestro día pueden ser personajes de relleno, ya que solamente interactuamos una sola vez. Ahora, tenemos nuestro protagonista, nuestro antagonista y nuestros personajes secundarios. Daremos más detalle a estos personajes ya que la atención se va a centrar en ellos. Esta es su función y estos personajes deben lucir. Los personajes secundarios solamente tendrán una pequeña aparición, por lo que aunque trabajaremos su apariencia, no le debemos dar tanta importancia como a los otros tres tipos de personajes enumerados. Es decir, unos tendrán más nivel de detalle y unos solo tendrán los detalles necesarios para que conozcamos los escenarios o solamente una parte de ellos. Los detalles nos ayudarán a distinguir a un personaje. Con detalles nos referimos a las características. Aquí es cuando comenzamos a decidir cómo será y cómo se verá nuestro personaje. Es decir, tenemos que hacer que se vea increíble. Las características nos ayudarán a definir a nuestros personajes. Esto lo haremos usando los adjetivos.
Los adjetivos nos ayudan a describir y expresar cualidades y o propiedades de una persona, animal y o cosa. Es decir, van a describirnos la apariencia y también identificaremos cómo se comportan nuestros personajes. Y aquí hay algunos ejemplos. Una persona, un animal, nuestro querido Chems, y una cosa, sí, la cosa del pantano, aunque no quiera ser llamada así. Hay adjetivos que nos ayudarán a describir la apariencia de nuestro personaje. También hay adjetivos que nos indicarán cómo es la personalidad de nuestro personaje. Son dos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. Cada uno definirá algún aspecto de nuestro personaje. Aquí vemos algunos ejemplos de adjetivos calificativos que nos ayudan a identificar al maligno. Hay adjetivos que describen apariencia, como lo son grande, guapo, negro y hermoso. Y hay adjetivos que describen la personalidad, genial, increíble, asombroso y formidable. Como podemos ver, además de todos estos adjetivos, el maligno es un personaje muy humilde. Los adjetivos que describen la apariencia de nuestro personaje nos ayudarán a dibujarlo. Mientras mejor definamos su apariencia, nos hará más sencillo saber qué dibujar. Los adjetivos que describen la personalidad se verán plasmados en el desarrollo de la historia. Es importante identificar los adjetivos que nos ayudarán a decidir cómo se verá nuestro personaje cuando lo vayamos a dibujar, pero también nos será muy útil definir adjetivos que nos indiquen cómo se comporta nuestro personaje, pues así podremos organizar y desarrollar nuestra historia conforme a lo que queramos expresar. Un ejemplo puede ser describir a nuestro héroe como un personaje honrado. Esta es una característica que no puede verse a simple vista en nuestro dibujo, pero si sabemos que debemos hacer a nuestro personaje con el valor de la honradez, podemos escribir y posteriormente dibujar una escena donde se vea esta característica. Un ejemplo, digamos que nuestro héroe se ha encontrado un billete que ha tirado una ancianita y se lo ha devuelto, o que nuestro personaje siempre le devuelve a sus primos los videojuegos que le han prestado. Es importante mencionar que para la creación de nuestros personajes, Marisol ya tenía un personaje definido, pero no contaba con una historia. Y en mi caso, yo ya contaba con una historia, pero no tenía un personaje definido. Entonces eran dos situaciones diferentes, pero en ambas ocasiones nosotros sacamos lo mejor y sobre todo utilizamos nuestros recursos y nuestros referentes. Vamos un poco a ver estos detalles. Ok, cuando empieces a diseñar a tus personajes, pueden pasar dos cosas. El suspenso se puede respirar en el aire. Bien, puedes tener tu historia casi lista o ya completa, o en el segundo caso, puedes saber cómo es tu personaje o tienes una idea muy clara de cómo quieres visualizarlo. Bueno, también existe la posibilidad de que sepas cómo debe verse y ser tu personaje y tengas tu historia ya definida. Tienes la ardua labor de diseñar a tus antagonistas, personajes secundarios y de relleno. Pero paremos un poco. Les voy a contar cómo fue el proceso de desarrollo de nuestro personaje principal o protagonista. Tanto el caso de mi compañera Marisol Mendoza como el de mi experiencia en la creación de mi personaje principal.
Sol ya tenía una idea de cómo quería que se viera el maligno. Tenía una imagen que quería recordar y plasmar de su perrito Shadow. Y también una anécdota graciosa de la cual salió el nombre del personaje, el maligno, así como el misterio y misticismo que lo envuelve. La idea principal del maligno es la de contar la historia de un perro callejero, listo, tramposo y bribón que nos dirá consejos de cómo vivir en la ciudad. Estas son las características que Sol me indicó. Lo que yo hice fue plasmar la vida del maligno en varias situaciones locas que tanto Sol y yo vimos en perros callejeros o perros que teníamos. Los dos concluimos que lo mejor sería que el maligno nos diera lecciones de supervivencia en la ciudad. Como ves, del personaje principal pasamos a desarrollar la historia, pues nuestro personaje ya está bien definido en apariencia y comportamiento. En cuanto a la parte del dibujo, tenemos una descripción de cómo debería verse y comportarse el maligno. Y fue a partir de esto que Sol dibujó varios bocetos. Es importante que recordemos que un boceto es un dibujo rápido sin muchos detalles y que da una idea general de cómo verse un personaje. Guardemos este concepto de bocetaje, pues nos será de utilidad cuando pasemos a la parte del dibujo. Todo a su tiempo. Aquí vemos la idea general de la cual parte Sol para dibujar al maligno. Siempre tiene en cuenta sus adjetivos, pues estos son los que le ayudarán a definir a su personaje. Este dibujo es muy sencillo y muy rápido, pero nos da esta idea general de cómo queremos que se vea nuestro personaje. Algunos toques finales y por último, aquí les voy a enumerar las características que Sol tiene en cuenta cuando dibuja al maligno. Es inteligente, es tramposo, es bonito, es también un perro muy travieso y un bribón. También es muy sucio, muy cochino, es flojo y también está loco. Para mi proceso, yo ya tenía una historia que platicar. Todo lo bueno que he vivido junto a los gatitos y que también tuve la suerte de haber conocido, fueron reunidas. Todas esas buenas experiencias fueron lo que me motivaron a contar la historia de Miau Miau. Aquí en esta pantalla muestro cómo empecé a dibujar distintos gatitos. La idea era familiarizarme con ellos, con sus formas, con sus características, empezar a dibujar muchos tipos de gatitos, ya fuera que tuvieran rostros distintos, que estuvieran jugando, que estuvieran echados, ahí descansando de flojos, en fin, era ahora sí que dibujar distintas formas y distintos tamaños para empezar a ya tener una idea un poco más clara de cómo quería que fuera mi gatito. Estos son dibujos muy rápidos, dibujos que hice sin muchos detalles, pero que me empezaban a dar una idea general de lo que sería el resultado final de mi creación de personaje. En esta parte yo ya tenía una historia. También ya tenía mis referentes, es decir, las fotos de mis gatitos, las experiencias que he vivido con ellos y que escribí para tener más aterrizadas estas ideas. Y por supuesto mis bocetos y dibujos preliminares. Toda esta información la fui reuniendo. Con ella ya debía empezar a tener que tomar decisiones de cómo quería que se viera mi gatito. Es desde esta etapa que ya empezamos a tener una idea más clara. Debemos de hacer una investigación previa, que es la recopilación de información, para así empezar a darle forma en nuestras ideas a nuestro personaje. Y a todo esto, ¿qué es un referente? Un referente es toda la información que nos ayuda a tener una idea más clara de cómo queremos que se vea nuestro personaje. Un referente puede ser una imagen, una foto, un dibujo,
hasta la escena de una película, en donde veamos a nuestro personaje o al personaje que seleccionamos haciendo determinadas cosas que nos permitan ver cómo es su personalidad. Al igual que con el maligno, yo debía de enumerar las cualidades de Miau Miau. Y con mis referentes, es decir, mis fotos, mis recuerdos escritos, mis bocetos, etc., comenzar a definir o a tomar decisiones de cómo debía de verse mi personaje. Toda esta información recopilada, insisto, es muy importante, ya que nos va a ayudar a establecer todas las características de nuestro personaje. Me encariñé de un gatito que adopté, llamado Marciano. Por eso decidí que, por su tamaño, es decir, un pequeñín, así como por su simpatía y curiosidad, el personaje del gatito debía ser un bebé, es decir, un menino. Todo chiquito, todo panzón, todo lindo. Ustedes tienen que definir bien al personaje y de ahí pueden partir hacia otros medios para seguir platicando, expandiendo las historias y el mundo de sus personajes. Ahora sí que el límite ustedes lo ponen. Realmente es mucho trabajo, es esforzarse y es enfocarse muchísimo en esta labor, pero al final creo que dar las recompensas y se puede ver todos los grandes resultados que se han logrado en estos años que hemos trabajado los cómics y las historias de tanto del maligno como de Miau Miau. Ahora vamos con la parte práctica de este taller. Ahora sí que empezamos con la diversión. Toma una hoja de papel y quiero que al menos me escribas 5 características que definan a tu personaje físicamente y 5 características que tengan que ver con su personalidad. Esto es sumamente importante porque aquí ya empezaremos a definir, a tomar decisiones de cómo se va a ver nuestro personaje. Recuerda que la diferencia entre una característica física es que esta se puede ver en nuestro dibujo. Nosotros ya es un adjetivo que vamos a trabajar en nuestro dibujo, y una característica de comportamiento, de personalidad, se va a ver en el desarrollo de la historia. Igualmente no se va a ver en su físico, pero podemos empezar a trabajarlo. Les voy a dar un tip. En este caso, primeramente escribimos las características físicas, escribimos nuestras 5 características físicas y nuestras 5 características de personalidad como mínimo. Máximo las que ustedes quieran. Recuerden, mientras más información tengamos, más fácil va a ser el desarrollar nuestro dibujo. Ahora sí que vamos a poder trabajar en las características en el dibujo. Pero he aquí un tip, un consejo que yo les voy a dar. En el caso de su personaje, quiero que piensen en un accesorio. Con accesorio me refiero a gorra, lentes, playera, o a lo mejor en un detalle que puede ser su cabello, su barba. Si es chica, puede ser sus aretes, o puede ser igualmente sus uñas, o a lo mejor un cinturón especial, o algún accesorio o detalle que lo haga aún especial, que con esto podamos hablar un poco de nuestro personaje de manera física y un poco de nuestro personaje de manera de comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Con un detalle físico, en este caso aquí tenemos a Miau Miau, y yo con Miau Miau quería que él se viera influenciado, o pues que se emocionara con el mundo de los superhéroes y de los cómics. Entonces Miau Miau siempre trae su capita. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos hablando de que Miau Miau quiere ser un superhéroe, y a la vez yo estoy hablando de que tiene características físicas. En el caso de que estamos definiendo el color de la capita, es rojo, es una característica física,
Y al hablar de una capita, porque no es una capa larga, es una capa muy pequeñita, entonces estamos hablando tamaño. Estamos ahí hablando de el color y del tamaño. Es una capita, es una capa pequeña. Y estamos hablando un poco de su personalidad, porque al ser un gatito que está influenciado por los superhéroes y por todo este mundo de los cómics, él quiere ser heroico. Esta es una característica de comportamiento. Él busca ser una persona que siempre se va a influenciar por los actos de los héroes. Entonces, fíjense, estoy hablando de dos características muy importantes. Ya estoy hablando un poco de cómo es Miau Miau en su personalidad. Y esto también lo pueden hacer ustedes con sus personajes. Pueden hablar de lo que es, por ejemplo, si es un rebelde, una chica súper rebelde, un muchacho rebelde, su cabello puede ser de un color morado, o a lo mejor de muchos colores, verde y amarillo. Vamos rápidamente a escribir estas 5 características físicas, estas 5 características de personalidad y también lo que es el detalle que hace brillar o que hace especial a su personaje, y también brevemente la historia o algo que quieran platicarme de su personaje. Rápido, vamos a trabajar. Voy a trabajar junto con ustedes este ejercicio. El personaje que yo elegí es Cookie y Alunita o Luna. Luna es la mascota de Sol, es una perrita muy linda. Y Cookie es mi mascota, es una gatita pequeña y tímida. Bueno, ya que tenemos a los dos personajes que voy a trabajar, vamos ahora sí que paso a paso a realizar lo que es nuestro ejercicio de creación de personaje. Empezamos a enumerar las características de Cookie. Recordemos que hay características físicas y de personalidad. Algunas características físicas son que es blanquita y con manchas negras, es pequeña, es bonita, es delgada y de pelo corto. Y de personalidad es curiosa, es tímida, tierna, glotona y bastante ágil. Ahora vamos con las características de la perrita Luna. Algunas de sus características físicas son que es blanca con manchitas negras. Ella es bonita, es mediana, gordita, es peluda y de raza única. Y en cuanto a su personalidad, Luna es chistosa, es miedosa, obsesiva con la comida, es decir, es muy glotona. También es muy simpática y también es muy floja, le gusta dormir mucho. Ahora bien, vamos a escribir rápidamente algunas anécdotas y también algunas descripciones breves de Cookie que van a servirnos de complemento. Cookie se la pasa el día explorando junto a su hermano Manolín. Ambos son muy unidos. Aunque Manolín es su hermano, le quita su comida a Cookie, por lo cual debo cuidarla. Es la consentida. Esta información nos va a ayudar a complementar los adjetivos que ya hemos enumerado. Mientras más información tengamos de nuestro personaje y más referentes, nos servirán de ayuda al momento de dibujar. Ahora bien, vamos a hablar de Luna. Luna es una perrita juguetona que todo el día se entretiene con sus juguetes. Lo que más ama a Luna, además de jugar y de dormir, es comer. Luna adora comer. Estas descripciones y anécdotas nos van a servir de herramientas posteriormente para trabajar en el dibujo. Ahora bien, iniciemos con esta primera parte de la sesión de dibujo. Vamos a trabajar con las figuras geométricas. Estoy anotando cuáles son, por si han olvidado alguna. Son en este orden: cuadrado, triángulo, pentágono, rectángulo y círculo. Vamos a mezclar las figuras geométricas. Vamos a trabajar con muy pocos detalles y vamos a fijarnos muy bien en los referentes que hemos obtenido en nuestra investigación. Vamos a observar todos los detalles y sobre todo a usar nuestra imaginación
para trabajar estas figuras geométricas y que poco a poco vayan tomando forma en personajes cada vez más locos y extravagantes. He aquí algunos ejemplos que yo les doy. Estoy trabajando desde personajes, algunos ya muy famosos como la criatura del Dr. Frankenstein y aquí un pececillo. Ambos los he realizado con el cuadrado o girándolo lo convierto en un rombo y es como obtengo el cuerpo del pez y en el caso de Frankenstein su cara cuadrada. Ahora bien, estamos describiendo personas, animales y cosas. Pero ¿qué tal si un objeto que normalmente no es un personaje le damos características de uno? Como en este caso, con ciertos detalles y ciertas partes del cuerpo que le vamos anexando, es decir, su rostro, brazos, manos, vamos conformando un monstruo de un árbol, de un pino. Es un árbol de Navidad monstruoso. Y todo esto lo hicimos utilizando figuras muy sencillas, figuras que observamos durante el día, pero que no le damos la atención necesaria, ya que estas se encuentran en la naturaleza, en las personas, en las hojas, en las flores. Y es así que nosotros vamos conformando a partir de figuras geométricas los objetos, a las personas y a los animales. Me faltó la estrella de Navidad. Aquí voy a trabajar otro ejemplo con el triángulo. En este caso podemos usar una misma figura geométrica que al mezclarla nos permitirá obtener el boceto de un personaje. O bien, podemos mezclar distintas figuras, como en este caso, que hicimos un pequeño zorrito a base de puros triángulos y solamente un par de círculos. Lo más importante es que debemos experimentar, encontrar nuestras propias soluciones y nuestros propios referentes. Ahora bien, hay resultados que no salen como nosotros queríamos, pero lo importante es la búsqueda, seguir intentando cosas nuevas y aprovechar el aprendizaje. Ay, me quedó bien chistoso este perrito. Miren, aquí tenemos un pentágono, una figura un poco más compleja. Espero puedan adivinar de qué animal se trata. Es muy feroz, es grande, tiene manchas como rayas. Exacto, es un tigre enojón. Estos fueron algunos objetos rápidos con figuras geométricas. Esta es la primera parte de nuestro ejercicio. Ahora bien, en la segunda parte de este taller de dibujo, vamos a enfocarnos en mezclar igualmente las figuras geométricas, pero también daremos detalle o acabados a nuestro dibujo. Ya nos acercaremos poco a poco al resultado final. En este caso, estoy mezclando varias figuras geométricas. Poco a poco voy dando una idea del personaje. Nos fijamos en las características de nuestro referente y a lo que debemos dibujar o plasmar. Y es así como obtendremos un personaje con más acabado. Podemos crear todo tipo de personajes. En este caso, por las formas, por el tamaño y por cómo se van definiendo poco a poco los detalles, podemos obtener en este caso un superhéroe. Aquí sí es necesario que empezamos a tomar las decisiones de cómo se va a ver nuestro personaje. He aquí otro ejemplo rápido. A mí me encanta dibujar monstruos. Las historias de terror son mis favoritas. Espero que vayan siguiendo los pasos. Lo divertido es trabajar en los detalles. Nos debemos de fijar en cómo son las cosas para dibujar lo que queramos expresar. Y así acercarnos poco a poco a nuestra visión. En este caso es un vampiro, algún primo de Drácula. Todo lo hicimos con figuras geométricas y aquí ya estoy metiendo los detalles finales. Los monstruos son mis preferidos. Hice un pequeño murciélago. Y para no dejar duda, aquí les muestro cómo lo dibujé. Es así como con
puros círculos y unos pequeños triángulos, podemos obtener un terrible murciélago. Y bien, hemos iniciado nuestro proceso de bocetaje. Aquí lo que estoy realizando es la primera parte del ejercicio que ya habíamos realizado juntos. Es decir, vamos a utilizar las figuras geométricas y a combinarlas de tal manera que empecemos a darle forma a nuestros personajes. Una vez terminado esto, voy a suavizar un poco el tono de las figuras geométricas, es decir, su línea, para poder trabajar sobre de ellas. Ustedes en casa lo que pueden hacer es emplear su goma, borrar suavemente el trazo o utilizar un lápiz de color azul, como lo estoy haciendo yo en la pantalla, y posteriormente trabajar con un lápiz de color negro o más oscuro para resaltar los detalles. Es decir, poco a poco vamos a ir dándole forma a nuestro personaje. Y aquí también sería necesario empezar a revisar lo que son las características que ya definimos en nuestro listado. Voy a colocar todas las características de Cookie para revisar si los avances que llevamos hasta el momento van acorde con lo que habíamos escrito en un principio de su personalidad y de sus detalles o adjetivos físicos. Muy bien, por lo que vemos en la comparativa, vamos bien, pero vamos a realizar más bocetos para lograr nuestros objetivos, que es asemejarse a todo lo que venimos planteando en nuestro listado de características. Una vez más, he realizado una mezcla de figuras geométricas y también le hemos suavizado la línea para poder trabajarlas encima con un lápiz de color oscuro, en este caso color negro. Creo que vamos bien. Sin embargo, hay ciertas características que no estoy logrando. En este caso me gustaría que quedara más pequeña, más bonita y más delgada. Que muestre una carita más tierna, una carita más dulce. Creo que en este caso vamos mejorando. Sí, que sea una cara muy finita. Al final ella es una gatita muy delgada y también es muy pequeñita. Ok, vamos a cambiar un poco el tamaño del cuerpo y hacerlo más pequeño y delgadito. Ok, creo que vamos mejorando. Este es un boceto que me agrada. En esta ocasión le voy a dar los toques finales. Yo lo hice más rápido. En este caso yo lo que hice fue atenuar o hacer más clarita la imagen y trabajar encima de esta. Pero regularmente me gusta trabajar nuevamente el boceto para poder darle los acabados y las características que a mí me gusta hacérselas resaltar aún más. Y vamos a darle unos toques de color. En este caso voy a utilizar un tono un poquito más clarito, un gris más oscuro. No uso el negro porque de esta manera no se verían los detalles. Y ya está. Esta es Cookie. Creo que salió muy bien el resultado. Ahora vamos con Luna. Igualmente reviso mis referentes y voy a colocar las características para que no se nos olviden. Es importante estar viendo los referentes y también nuestras características que ya establecimos, porque de esta manera no nos perdemos en nuestro bocetaje. Podemos hacer muchos bocetos, pero si no contamos con al menos unas 3 características que enumeramos, podríamos seguir bocetando y bocetando y no llegar a un resultado que sea favorable o que nos agrade. Igualmente,
hice mi mezcla de figuras geométricas y ahora voy a trabajar encima de ellas mostrando un poco más de detalle. Vamos a hacer otro boceto porque este no me pareció que capture todos los rasgos de Luna. Ella es una perrita muy chistosa. Está gordita y peluda. Ahora vamos a añadir ese toque especial. En el caso de Cookie le añadí un moñito. Pero en el caso de Luna, como a ella le gustan sus juguetes, a ella le gusta estar todo el día dando guerra con sus juguetes, pues le añadí un dinosaurio que les mostraré en la fotografía que tomé de referente. Una vez más, vuelvo a trabajar los detalles hasta que esté conforme. Y que también pues tenga pues concordancia o similitud con lo que escribí, ¿no? Con todas estas características físicas y de personalidad. Creo que vamos bien. Aunque no me agrada que se vea muy similar a una fotografía. Me gustaría que fuera más graciosa. Se ve linda, pero me gustaría que diera ese toque de gracia, pues vaya, es una perrita muy graciosa. Si ustedes la conocieran, su forma de sentarse, su carita así curiosa como entre tristeando y curiosa, es una mezcla muy extraña. Otra vez hago mi boceto a través de formas geométricas y a continuación empiezo a colocar los detalles. Creo que aquí hemos encontrado el boceto ganador. Sí, me gusta mucho su expresión. También me gusta la forma de sentarse. Llega a levantar sus patitas. Yo la exageré un poco para que se viera más cómica. Realmente esa es mi intención, que se vea más graciosa, más curiosa. Y le voy a poner su dinosaurio porque creo que es un detalle que me gustaría resaltar, sus juguetes. Es una perrita muy juguetona. Esto lo he hecho en una cámara rápida, pero realmente el proceso puede tardarse más. En este caso la cámara me ayudó, pero como ustedes vieron, hemos realizado el proceso de investigación donde localizamos nuestros referentes, hemos tomado las decisiones donde nosotros establecemos nuestras características físicas y nuestras características de personalidad y hemos comenzado un proceso de bocetaje. Unos toques finales y voilà, ya tenemos a Lunita. ¿Qué les pareció? Hemos terminado con esta actividad. Esperamos haya sido de su total agrado y que los consejos que les impartimos les sean útiles en sus próximas creaciones. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y también en nuestro sitio de internet www.editorialchipotle.com. Les agradecemos su atención y les agradecemos muchísimo a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional por este espacio. Esperamos vernos próximamente. ¡Hasta luego!